Bienvenidos a mi podcast Esencia y Poder. Hoy vamos a tener un tema súper importante que es el propósito de vida. Entonces vamos a comentar el caso de uno de mis pacientes. Mirati, recién cuando te escuchaba hablar detrás de cámaras y me contabas cómo puede ser que la falta de un propósito de vida te pueda llevar a sentir como que estás deambulando sin un norte claro, sentirte perdido y que genere diferentes tipos de vacíos en tu vida que a cierto punto no sabes con qué llenar, ¿no? No sabes cómo enfrentarlo. Cuéntame un poquito de eso. Bueno, precisamente eso sucede porque nuestra vida funciona con diferentes aspectos y lo que pasa en uno de esos aspectos empieza a tener injerencia en los demás aspectos. El caso de este paciente es un paciente de 33 años que pues la expareja le deja al hijo, el hijo tiene 6 años y él aparte de que tiene una relación muy difícil, pues en términos de relación con su madre es quien le cuida al niño y en ese momento pues la mamá cuidándole al niño constantemente le está repitiendo que no es un buen padre, que no es un padre presente, que no hace las cosas bien, que ese no es lo que el hijo debería estar viendo de él. Y él constantemente empieza a como a creerse también esa historia que ella le está diciendo y eso se empieza a ver reflejado no solamente en él, sino también en cómo empieza a educar su hijo pues de 6 años que está en plena etapa de crecimiento. Increíble. Y en episodios anteriores hablábamos sobre la importancia de esa comunicación interna con nosotros, de cómo nos hablamos a nosotros mismos. Y quizás yo puedo tener el concepto de que porque me mato trabajando o estoy afuera trabajando todo el tiempo para brindarle lo mejor, entre comillas, a mis hijos, de repente llega alguien y te dice no eres un buen papá, no lo haces bien y te lo repite tanto que puede llegar al punto de creértelo. Completamente, y es porque ahí entran las figuras de autoridad. Y ahí es que las figuras de autoridad son las principales para conformar las creencias. Porque cuando a ti un médico te dice es que esa enfermedad es incurable, para ti es una figura de autoridad y ya tú crees que eso es la realidad. Pero así como un médico puede ser tu figura de autoridad, tus padres pueden ser tu figura de autoridad, los profesores, tu jefe, un compañero. O sea, muchas personas que puedes tener a tu alrededor, alguien que sea importante en tu industria. Tú crees que es como cuando nosotros decimos es palabra sagrada y de alguna forma convertimos en lo que otra persona nos dice en nuestra realidad. Y como no tenemos el criterio para saber si estamos haciendo no bien o no las cosas, pues obviamente nos creemos lo que otro nos está diciendo, porque ni siquiera sabes para ti qué está bien o qué está mal. Wow, ¿y cuántas veces nosotros agarramos y decimos, todo esto se empieza a dar por no tomar una decisión o por no empezar a trabajar en nosotros o por no identificar? ¿Sentís que muchas veces el andar sin ese sentido, sin esa claridad, se debe a que, no sé, en gran parte vivimos muy en automático o no nos damos cuenta o más bien no somos conscientes de las cosas que hacemos? Totalmente, y esa es la incapacidad para tomar decisiones, porque no somos capaces de tomar decisiones porque ni siquiera sabemos, volvemos a lo mismo. Por eso es importante conectarnos con un propósito de vida y a veces ese término de propósito de vida tiene, uno cree que suena algo muy grande Total. y realmente es algo más sencillo que eso, es a ti que te mueve, o sea, qué te hace levantar todos los días, qué es lo que a ti te conecta con la vida. A mí me ha pasado con pacientes que me dicen a ti es que nada me conecta con la vida, pero si tú todo el tiempo te estás repitiendo eso, claro, esa es la conversación que estás teniendo contigo, nunca lo vas a encontrar. Pero si tú empiezas a decirle a tu mente cuál es mi propósito, o sea, yo qué quiero, qué me gusta, qué disfruto, empiezas a encontrar respuestas también. La mente es súper poderosa, pero la mente es como un misil dirigido. Si tú le pones un blanco perfecto a dónde quieres llegar, la mente te va a ayudar. Pero si tú ni siquiera sabes qué quieres de la vida, qué esperas de la vida, pues no hagas nada, ya llegaste. Se me vienen dos metáforas a la mente. Y la primera es ver este proceso como cuando estamos como jinetes con un caballo, ¿no? O sea, si yo le suelto la rienda al caballo, pues el caballo me va a llevar por donde él quiera, por donde él elija, al ritmo y al tiempo y al espacio que él desee. Pero cuando también le exijo mucho, me bloqueo, me quedo como paralizado, no avanzo, siento como que estoy estancado. Entonces, lograr ese tiro y afloje para direccionarlo, para llevarlo a destino, es estar todo el tiempo consciente, o sea, es estar todo el tiempo sabiendo que no estoy ni apretando mucho ni soltando demasiado. ¿Sentís que por eso caemos mucho en el sistema ese de automático, de estar así como medio perdidos, de no ser conscientes?
Ahí hay algo importante y es el 95% de las cosas que nosotros hacemos está comandado por la mente inconsciente y eso es importante porque qué tal que yo me tuviera que levantar todos los días y decir quién soy, qué me gusta, quién es mi pareja, o sea, hay cosas que tienen que ser en automático, pero sí es importante a qué le voy a dedicar mi atención, en dónde sí voy a hacer las pausas, porque hay cosas que las tenemos que hacer en automático, por eso decimos los hábitos. Tú empiezas con un hábito y un hábito siempre es difícil hasta que tú lo automatizas y cuando lo automatizas, pues se convierte en un hábito. Un estilo de vida. Entonces, en un estilo de vida. Entonces, sí es importante hacer esas pausas de conciencia para no ir en automático, pero tampoco pretender porque entonces te vas al otro lado, ya intentas controlarlo absolutamente todo y empiezas con la depresión y la ansiedad, el deseo del futuro o el miedo al pasado. Ay, Entonces, espera, explícame de nuevo eso. ¿Cómo es eso? O sea, ¿la depresión y la ansiedad es el miedo a futuro o el temor del pasado? la ansiedad es ese miedo, es como esa ansiedad de que todo lo que viene hacia adelante va a ser mejor, entonces estás siempre esperando el futuro, pero entonces te pierdes del hoy. Y cuando hablas de la depresión es porque piensas que siempre lo que hubo antes fue mejor, entonces estás volviendo siempre al pasado y nuevamente te pierdes del presente y lo único que tú tienes hoy es el presente. Por eso decimos, y hay una metáfora hermosa que dice, el presente es un regalo y es así, o sea, es lo único que tú tienes, es desde donde tú puedes construir, porque tu realidad de hoy es las decisiones que tomaste ayer, pero las decisiones que estás tomando hoy es la realidad que vas a construir mañana. Entonces, si tú te conectas desde ese propósito, pues vas a avanzar. Hay otra metáfora que me encanta que es la del avión. Cuando tú dices, si tú le giras un grado, ya llegas a un lugar completamente diferente. Wow. Puede que acá digas, no voy a tener la gran transformación, pero seguro que algo en 30 días va a pasar. Entonces es empezar a conectarte un poquito con eso que tú quieres, pero ¿qué necesitas? Claridad. Necesitas saber qué quieres de la vida. Y al final del día es empezar a ser aún más consciente, más objetivo, en que cuando yo me siento perdido, muchas veces malinterpretamos la palabra motivación. Creemos que la motivación es un combustible que de repente nos cargaron hoy como para disfrutar el día de una mejor manera. Pero si vemos la palabra como tal, yo creo que es un motivo para accionar, un motivo Total. para empezar a hacer algo, para empezar y hay motivos de los cuales tú me hablabas que va desde que no nos cuesta mucho más que el agradecimiento, la gratitud, el plantearse ese objetivo a corto plazo. Me decías también detrás de cámara sobre cómo esto se puede repetir casi como que en cadena, como de herencia, porque cuando habías tenido la oportunidad de trabajar con este paciente, un día llegó con su hijo a tu consulta y pudiste trabajar con él e identificaste que lo que él tanto se quejaba de su madre, él lo estaba haciendo con su hijo. ¿Cómo funciona eso? ¿Por qué se da? Cris, eso es porque tenemos unos patrones que repetimos los patrones y como no somos conscientes de que algo nos está molestando, no hacemos la pausa, nosotros mismos repetimos ese mismo patrón y tú lo decías ahora, ¿qué pasa con él? Lo que a él le molesta de su mamá, que constantemente le está diciendo no, que constantemente le está diciendo que no está haciendo las cosas bien, es el mismo patrón que él tiene con su hijo y que es parte de donde él tiene que interrumpir. O sea, si el niño quiere hacer algo y tú todo el tiempo le estás diciendo no, 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 pues claro, eso empieza a ser, esa es como la negación, así como decimos la afirmación positiva, donde todo el tiempo le estás diciendo eres bueno, puedes lograrlo, si tú todo el tiempo le estás diciendo no, eso también empieza a crear como una limitante y se convierten también en creencias. ¿Pero por qué lo repetimos? Porque es un patrón que se vuelven hábitos y según las creencias que tenemos. Y qué difícil cuando nosotros no somos conscientes de que quizás estamos haciendo el mismo daño que hicieron con nosotros, ¿no? Simplemente por estar en automático. Y eso ahí creo que es una de las claves más importantes, porque también me comentabas de que esta persona, este paciente, lo llevó a sentir como vacíos en su vida y como el momento en que, bueno, listo, me separo, pero me quedo con mi hijo y quiero ir a conocer una mujer, ahora esta mujer al sentir que no tengo como un norte, me busca solo por lo económico y estoy buscando algo más amoroso, algo más emocional. ¿Por qué pasa mucho eso? Precisamente por el vacío que tienes adentro, porque realmente no hay amor propio. Wow. Entonces, cuando empieces a buscar afuera, empiezas a buscar desde la carencia. Y lo que él empezó a encontrar en las relaciones era precisamente alguien donde él era como el proveedor económico,
pero no querían involucrarse con él realmente. Y claro, por eso es importante el trabajo personal, porque ¿quién quiere estar con una persona que emocionalmente no es estable, que tiene problemas, que todo es un conflicto, que todo es un caos, que se habla mal? Nadie. O sea, todos queremos estar con alguien que nos haga crecer, aunque a veces no lo reconozcamos. Total. O sea, a veces desde la misma carencia entramos en una relación y uno dice, bueno, pues no es tan malo, pero ¿por qué me tengo que conformar con algo que no es tan malo si me merezco algo bueno, pero ni siquiera sé que me merezco? Y ahí creo que está uno de los pilares más importantes para empezar a identificar parte de esos puntos críticos, ¿no? Recién me decías, Cris, es que la falta de amor propio te puede llevar a tomar malas decisiones. O sea, el hecho de yo no amarme, de no brindarme ese amor, me puede llevar a justamente las decisiones que tome hoy seguir perjudicándome en el futuro. Cuéntame un poquito de eso. Completamente, así como te lo mencionaba hoy, nuestra vida todo es un resultado. Nuestras decisiones de hoy es lo que vamos a ver mañana y lo que estamos viendo hoy son las decisiones de ayer. Cuando tú te conectas con esas decisiones, para poder tomar una buena decisión, hay factores fundamentales que yo te pudiera decir. Lo primero es, tengo que saber qué quiero, qué me gusta, qué valoro, cuáles son mis límites, qué para mí es importante, porque a la luz de eso yo voy a poder juzgar si una decisión es buena o es mala. Lo segundo importante dentro de eso es que tú sepas si esa decisión que vas a tomar tiene un beneficio para tu bienestar, para tu felicidad o para alguien de tu familia, porque a veces uno dice, esto no me convence mucho a mí, pero sé que es bueno para mi familia, también es válido. También es válido siempre y cuando no vaya, no riñe con, como con tus principios o tus valores. Lo tercero es si me acerco, me aleja de mi meta fundamental y obviamente que no entre, que no sea contrario a tus principios y tus valores. ¿Y cuánta razón tienes ahí? Porque, a ver, si yo logro esto para tener un amor propio y empiezo a entender el caso de tu paciente, ¿cuál sería ese plan de trabajo que más o menos me contabas que empezaba por definir esos pilares que yo quiero en la vida? O sea, ¿cómo yo defino esos pilares y cómo funciona eso de los pilares en la vida? Eso es lo que nosotros llamamos la rueda de la vida, que es un ejercicio que lo hemos escuchado mucho, pero muy poquitas personas se atreven a hacerlo. Y es un ejercicio donde tú empiezas a ver tu vida como con diferentes pilares, entonces empiezas a ver cómo funciona, cómo está tu salud, cómo está tu relación de pareja, tus amigos, tu formación, cómo están los espacios de esparcimiento, espacios de entretenimiento, espacios espirituales de conexión, que puede ser, tú dices, a veces espacios espirituales son importantes, algunos dirán conectarse con un Dios, con la divinidad, con algo, pero para otros puede ser espacios simplemente de respiración. Entonces, ese tipo de cosas es importante. Cuando tú empiezas a ver todos los factores que son importantes para tu vida y lo calificas de 1 a 10, empiezas a ver cómo se comporta eso dentro de tu vida y es importante poder identificar cuál es tu punto de partida porque siempre cualquier transformación o cualquier situación va de un punto A a un punto B. Ok. Si tú no sabes cuál es tu punto de partida, no tienes forma de avanzar. O sea, hoy no sabes cuál es tu línea base. Entonces, empieza por calificar la rueda de la vida con ese punto actual y define también cuál es ese el punto que tú quieres llegar. Y ahí es súper clave, no intentes resolverlo todo de una sola vez. Tienes que hacer pequeños pasos y tienes que partirlo en metas pequeñas, porque todo va en crecimiento y en ascenso. O sea, por eso tú me comentabas que le habías puesto a él la importancia de establecerse metas a corto plazo, o sea, como tener la gratificación mucho más rápido. ¿Por qué funciona eso? Eso es fundamental porque es el mecanismo en el que funciona nuestro cerebro y es porque nuestro cerebro necesita la dopamina, nuestro cerebro necesita saber que estamos haciendo las cosas bien y por eso es importante ante un logro pequeño, pues también date un reconocimiento pequeño. También empieza a medir proporciones porque también hay gente que dice, logré hacer una semana de ejercicio, entonces me voy a ir a comprar 5 vestidos. No, o sea, todo se trata de proporciones, pero si lograste cumplir esa meta, también piensa cuál es esa pequeña victoria que vas a tener y cómo te vas a reconocer. Y eso hace parte del mecanismo en el que tu mente va entendiendo que cuando haces algo bien, tienes una recompensa. Entonces, ese es como el disparador y la recompensa. Y a mí, por lo menos en lo personal, me encanta cada vez que me cumplo con un objetivo darme un premio, sea un helado, sea algo que me guste. Pero con todo este proceso de, listo, yo entiendo mis metas a corto plazo, yo entiendo que empecé a practicar la toma de decisiones a nivel pequeño. ¿Cómo podemos hacer para cambiar la palabra debería de nuestro vocabulario? Me hablas un poquito sobre la importancia de tener un vocabulario sano, esa comunicación interna con nosotros, potenciar en otros episodios, pero en lugar de decir es que yo debería hacerlo, siento que debería viene como del deber, la obligación, a mucha gente no le nace hacerlo.
¿Cómo lo puedo cambiar o qué palabra puedo utilizar para transformar eso? Ahí hay dos cosas que me gustan mucho. Ese ejercicio del debería lo hago mucho con mis pacientes y como tú lo dices, el debería es súper desempoderante porque estás cediendo la responsabilidad a otros como si fuera, como tú lo dijiste, es una obligación, pero tú no tienes nada porque si tú estás en control, si tú cambias, yo debería hacer ejercicio 5 veces a la semana, lo cambias por si yo quisiera, podría. Total. Ahí ya estás cambiando y eso es parte, ese es el segundo punto que te iba a mencionar y es el vocabulario transformacional. Cuando tú dices de ese vocabulario transformacional, es lo que te está llevando a la acción. Cuando tú dices, si yo quisiera, podría, inmediatamente te está llevando a, listo, y entonces, ¿qué tengo que hacer para hacerlo? Y mira que solamente el cambiar el lenguaje, por eso el lenguaje positivo es súper importante porque te puede empoderar. Solamente con eso ya tú dices, bueno, ¿y entonces qué tengo que hacer? Cuando tú dices debería, es que no lo hago porque mi jefe no, porque mi pareja, No me da sí. pena, no puedo, total. Y cuando yo consigo esto y digo, bueno, logro encontrar una actividad que realmente me apasione, ese acto que me mantenga vivo, ¿cuáles nuevos hobbies o qué cosas sientes que pueden recargar la energía de la persona? Por lo menos a mí me encanta el fútbol, a ti te encanta correr, trotar. ¿Sí o sí es ser fútbol o trotar o simplemente identificar algo que me llene, me apasione para empezar? Es conectar con lo que a ti te guste, con lo que a ti te encienda esa pasión. Ahorita lo mencionabas con el tema de motivación y estoy completamente de acuerdo con el concepto. La motivación es el motivo que te lleva a la acción. Por eso más que motivados tenemos que estar inspirados, pero cuando tú estás inspirado tiene que ser algo que te mueva ese fuego. Entonces, a veces decimos, a ti te gusta jugar fútbol y te aseguro que puedes estar súper cansado, pero si yo te digo, Cris, o sea, hay un partido y está todo, se vuelvan contigo, sea, tú dices, estoy rendido, pero me voy a jugar fútbol. Ese es el tipo de cosas donde tú dices, me conecto tanto con algo que lo disfruto y no tenemos que pensar entonces en cosas súper grandes. Puede ser simplemente poner música, puede ser simplemente cantar, puede ser pintar mandalas. O sea, cada quien encuentra qué lo motiva, qué lo mueve, qué le enciende la pasión. Y cuando nosotros empezamos a ver todo esto como un proceso para poder crecer, transformarnos, en un episodio anterior me hablaba sobre la importancia de no identificarnos, no ponernos esa etiqueta de víctima, de que es que yo no puedo, yo ya tengo esta vida, ¿por qué me tocó a mí? ¿Por qué no le tocó a fulana o mengano o bla? Al final de cuentas, con lo que nos toca es hacerle frente y tratar de hacerlo de la mejor manera posible. ¿Cuál sentís vos que fue ese clic que hizo en él para él volverse más consciente de todo y mejorar parte de las áreas por las cuales llegó a tu vida? Yo diría que una de las transformaciones más grandes para él fue encontrar algo que lo motivaba y que incluso lo que a él lo motiva y lo que a él lo mueve es su hijo. O sea, tu razón hoy de ser y de ser mejor persona, Aún, esencia. aún cuando escucha, eres mal padre, no estar presente. Total, pero entonces se convierten, listo, si esto es lo que dicen ellos, bueno, podrá tener razón o no, pero cuando él ya se define, él dice, yo quiero esto, quiero esto, quiero esto, y esto quiero para mi hijo, también empiezas a tener un norte diferente. Y qué bueno eso porque muchas veces decimos, no, yo me quedo con lo que los demás están diciendo y decido no trabajar en mí. O si los demás lo dicen es porque así es. Y a pesar de todo eso decir, no, venga, yo tengo derecho a demostrar que no es tan así. ¿Cómo crees tú que las personas puedan encontrarte en las redes sociales para poder trabajar contigo? Si alguien dice, Nati, estoy exactamente igual, no encuentro un rumbo, no encuentro sentido, necesito a alguien que literal me ponga en acción de una vez por todas, me lleve el resultado que deseo, me acompañe en este proceso y la pueda sacar del estado. ¿Cómo se contactan contigo? Me pueden escribir en cualquiera de las redes sociales. Tenemos Instagram, YouTube, Facebook, TikTok, Spotify. Tenemos todo. Me encuentran como Nati RMZ con balance. Estoy solamente a un mensaje de distancia. Me puede dejar un comentario. Estaré encantada de acompañar el proceso porque ha sido parte de lo que hoy se vuelve mi propósito de vida también. Y qué bonito eso cuando tenemos personas que se dedican a hacer lo que aman y lo hacen de la mejor manera. Así que, Minati, hermoso haber compartido con vos aquí en este episodio, en este podcast. Y bueno, mi gente, nos vemos en un próximo episodio y vamos a fuego. Chau, chau. Chao, chao.